Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Le agradezco a Dios darme esta bella oportunidad de llegar hasta sus casas con esta doctrina de la unicidad, y ayúdame para que podamos llegar a muchas personas, porque tenemos pensamientos teológicos de personas que creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad de Dios o de Dios, pero vamos a ver que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es Jesús. Dios es Espíritu, San Juan 4:24. Dios es Espíritu. Salmo 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces, ese Espíritu de San Juan 4:24, que es Dios, es santo. Salmo 99:9. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que el Espíritu es el Señor. ¿Y quién es el Señor? Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que aquí está la doctrina de la unicidad de Dios. La Biblia aclara que Dios es Espíritu, San Juan 4:24, que ese Dios es santo, Salmo 99:9, 2 Corintios 3:17, que ese Espíritu es el Señor, Romanos 10:9, y que Jesús es el Señor. Por eso nosotros predicamos que el Espíritu Santo es Jesús y que Jesús es Dios. El Espíritu Santo es llamado también el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire, vea, no está hablando de dos espíritus, no es el mismo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Filipenses 1:19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Primera de Pedro 1:11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amigo, no hay dos y tres espíritus, porque Efesios 4:4 nos aclara y dice la Biblia: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Primera de Corintios 12:13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Efesios 2:18: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Si fuéramos a creer que el Padre y el Espíritu Santo y Jesús, que también es Espíritu, entonces tendríamos que hablar de tres espíritus en el creyente. Pero no, estimado amigo y hermano, hay un solo Espíritu, y ese Espíritu es Dios, según San Juan 4:24, que Él es Espíritu. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, esta doctrina está clara en la Biblia, que el Espíritu Santo es Dios y que Dios es Jesucristo. Así que cuando nosotros predicamos, creemos, estimado amigo, y decimos: Jesucristo está aquí. ¿Y cómo está Él?
ahí en el templo, ahí en la casa, ahora que estamos haciendo cultos en la casa, en un momento cuando vas en la moto, en alguna parte, usted dice, Jesucristo está aquí. ¿Cómo está Él? En espíritu. Pero no son tres espíritus en la persona, no, es el mismo, porque el Espíritu Santo es Jesús. Gálatas 4:6 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces aquí nos deja claro que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Alguien diría, mira que es otro, porque Dios Espíritu está enviando el Espíritu de su Hijo. Pero dice la Biblia en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y dice el verso 16, el Espíritu mismo, no es otro, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero decirle en esta hora que para mí una prueba aparte de la palabra de Dios, de que Jesús es el Espíritu Santo, es que cada vez que alguien recibe el Espíritu Santo hablando, o el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, como el Espíritu Santo le dé que hable, siempre aquella persona que recibe el Espíritu Santo alaba a Jesucristo. Nunca alaba a la tercera persona de la divinidad, no. Siempre alaba a Jesús. ¿Y por qué? Porque el que acaban de recibir es Jesús, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que habla a la iglesia en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 2:7 nos dice la Biblia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí nos deja claro que el Espíritu es el que está hablando a las iglesias en Apocalipsis. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces encontramos que ese mismo espíritu de Apocalipsis 2:7 es el mismo de Apocalipsis 22:16, porque Jesús es el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto posible si no fueran lo mismo? No podría ser nunca posible, porque Él es el mismo. ¿Quién es el pastor? Salmo 23, encontramos la palabra de Dios en el verso 1, Jehová es mi pastor. O sea que Dios, ese Dios Espíritu, es nuestro pastor. Pero en San Juan 10:11 encontramos que Jesús dice, oiga, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Isaías 63:14 nos dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y hago una pregunta, ¿será que son tres pastores? El del Salmo 23:1, el de San Juan 10:11 y el de Isaías 63:14. No, se trata del mismo Espíritu. Jesús es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Quién lo resucitó? San Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo, estaba hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Así que Jesús dijo que iba a levantar su propio cuerpo. Pero en Romanos 6:4 encontramos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí encontramos que el Padre resucita a Jesús. Pero, ¿qué dice la Biblia? Estimado amigo, que Él es el Espíritu Santo. Esto sería un problema si nosotros creyéramos que son 3 personas diferentes. No, es el mismo, porque es el mismo Espíritu Santo el que se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Qué bendición a los que tenemos esta revelación gloriosa
de poder anunciarle esto al mundo. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero en San Juan 5:6 dice que el Espíritu es la verdad. ¿Puede haber dos verdades absolutas? Claro que no. Hay una sola, y esa verdad es Jesucristo, porque Jesucristo es el Espíritu Santo. Quiero decirles en esta hora que en San Juan 14:16 la Biblia nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy con ustedes, pero yo voy a venir, o yo voy a enviar el Espíritu Santo y voy a estar en vosotros. Yo estoy con vosotros y voy a estar o sea, dentro de nosotros. Mateo 28:20 dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Vea lo que dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Jesús con nosotros? En espíritu, porque Él es el Espíritu Santo. Mateo 10:19-20, mas cuando os entreguen no os preocupéis por qué o cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Marcos 13:11 nos dice que Él es el Espíritu Santo. Pero cuando no os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo de Mateo 28:20, de Mateo 19 y de Marcos 13:11 es el mismo. Jesús dijo que nos daría esa palabra. Lucas 21:14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra. Pero dice la Biblia en Marcos 13:11 que era el Espíritu Santo, pero aquí en Lucas 2:14 dice Jesús, oiga, no se preocupen, porque yo mismo les voy a dar la palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Y por qué razón? Porque el Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Podemos tener dos que intercedan ante Dios por nosotros? No. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Pero Romanos 8:26 dice que es el Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si estará el Espíritu Santo por un lado intercediendo y Jesús por otro. No, es el mismo. Porque en San Juan 14:26 Jesús dice claramente que Él es nuestro consolador. Mas el consolador, San Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero dice la palabra de Dios entonces aquí en San Juan 14:26 que Jesús es nuestro consolador, pero Isaías 51:3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces aquí nos dice claramente que ciertamente Dios iba a consolar a Sión. Pero quiero decirle que ese Espíritu Santo, ese Dios maravilloso de Isaías 51:3, es el mismo de San Juan 14:26, pero manifestado en carne. Segunda de Corintios 3:17
nos aclara la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Quiero decirles que 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que donde el Espíritu Santo es reconocido como el Señor, no solo como el Señor, sino como el único Señor, y en ese caso el Señor Jesucristo, allí hay libertad. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, donde quiera que Jesús sea exaltado, levantado y establecido como Señor, allí hay libertad. Allí se moverá la presencia de Dios y el Espíritu de Dios. Ahí estará, allí habrá bendición, allí habrá manifestación del poder de Dios, porque el Espíritu Santo es Jesucristo. Estimado amigo, quiero dejarte estas palabras y decirte que cuando usted reconoce a Jesús como Dios, usted está completo, porque en ningún otro hay salvación. ¿Y por qué razón? Porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Dios te bendiga grandemente.